Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, y bienvenidos a esta cuarta temporada de Punto de Encuentro. Por fin llegó el momento. Estamos muy emocionados porque, bueno, hay de todo, nueva imagen, nuevo fondo, nueva temática y nueva manera de hacer este podcast. Por eso comenzamos hoy. Bueno, Lisa, bienvenida. Antes de dar el nombre, bienvenida a nuestra cuarta temporada. Pero míranos nosotros con este fondo de pantalla profesional de punto de encuentro podcast. Este, no, venimos con todo, estamos refrescando imagen, estamos refrescando la dinámica, así que nada, estamos muy emocionados, vamos a seguir teniendo invitados, pero también vamos a tener nuestras conversaciones entre nosotras dos, así que nada, viene con todo. Escuchamos sugerencias y aquí estamos. Así Felices. es. Y bueno, por supuesto, hoy vamos a tratar un tema que hemos estado conversando después de verlo como mucho en boga y es referente a todo este tema de las niñas y el cuidado personal y esa pérdida de la infancia tan temprano, porque bueno, se ha visto y lo hemos vivido en carne propia porque lo estuvimos comentando con nuestras hijas, el tema de, bueno, de maquillarse, del cuidado de la piel, de que todo eso que se saben además más que uno. Y yo tengo aquí una historia bien particular, ¿no? Yo en Venezuela, cuando yo vivía y cuando yo emigré, yo era de muy poco maquillaje, o sea, básico más iba. Me tapaba las ojeras porque toda mi vida he sido ojerosa y ya, y rímel, porque tengo las así como de vaca durmiendo las pestañas, ¿no? Entonces, bueno, yo era muy básica, me cuidaba muy básica. Cuando yo emigro, una de las cosas que me surge en la transición de que dejo de trabajar en lo que yo trabajé toda mi vida, que fue en recursos humanos, y mientras estoy haciendo la certificación de coaching apreciativo, me sale la oportunidad de trabajar en una compañía aquí muy grande de venta de maquillaje. Bueno, yo sentía que yo estaba aprendiendo como si yo hubiese tenido mis primeros 18 años y, ¿sabes? Yo estaba aprendiendo a maquillarme. Lo que llama poderosamente la atención, y por eso traemos este tema aquí, es que esto ahora, yo lo viví a mis 36 años, tú probablemente no sé, no sé, si no, eso no lo hemos conversado cuando te empezaste a maquillar, si eso forma parte de tu, pero me impacta que cada vez es más pequeñas, más, las niñas están más chiquitas, empiezan a maquillarse más y hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que tiene que ver con el querer parecerse a alguien. Y volvemos otra vez a los estereotipos, a las redes sociales, a esa influencia tan marcada de Mm, de unas personas importantes, o algunas actrices, algunas cantantes, o influencers. Y otra ujú, que tiene que ver con el espacio social, o sea, el que, por ejemplo, hay deportes que les exigen maquillaje, eh, cheerleader, baile, gimnasia, ¿ok? Entonces, desde muy temprana edad, incluso en los colegios, te dicen, tiene que venir con algo de maquillaje, la pintura de boca, no sé qué cosa, un brillito, no sé cuánto. Ya están incentivando eso. Entonces, por ejemplo, mi hija empezó, Andrea, mi hija tiene 14 años. Ella desde que terminó más o menos, estaba en el último año de middle school, que es octavo grado, ella empezó con ese cuento, ¿no? De que ella se quería maquillar y tal. Y yo le compré cosas muy básicas, pero sí siempre le he cuidado el tema de la limpieza de la cara y las cremas, la hidratación, porque además ella practica un deporte que está mucho tiempo bajo el sol. ujú, Bueno, mi sorpresa fue que un día me arrasó con mi estuche de maquillaje. O sea, yo le veía que ella se ponía de todo. El mismo tapajera, no sé qué, la broma en las cejas, todo el blush. ujú. Y yo decía, El no, blush. bueno, vamos, ¿para dónde vas tú? Y mi sorpresa fue que más allá de yo decirle, mami, eso no está bien, eso es como que, ¿por qué? O sea, y yo le empecé a preguntar mucho por qué. Y tenía que Ujú, ver con una influencia del grupo, del entorno, de que todas las niñas lo hacen, mami, porque yo no lo puedo hacer. Pero mi gran aliado en este caso, sin haberlo conversado, fue su coach de tenis, que cuando él empezó a verla que llegaba así, cada vez más sobrecargada, él le decía, aquí a la cancha no entras así.
¿Y tú para qué vas así al tenis, Mm, al colegio? Y entonces ella ujú, empezó a darse cuenta y entonces ella me mandó, o sea, yo le compré unos desmaquillantes que son unas toallitas que se le tenía que quitar antes de entrar a la cancha de tenis. Mi sorpresa es que ya ahorita, estando con 14 años cumplidos en bachillerato, ya lo único que hace es ponerse el rímel y un brillito en la boca. ujú. Ya se dio cuenta que no era necesario más nada. Y ya no tiene el estrés de que se lo tiene que quitar antes de entrar a la cancha, antes del entrenamiento, qué tal, y tú que yo. Y eso me ha hecho reflexionar, porque efectivamente a veces nosotros somos como mamá las que propiciamos esa situación, o al contrario, que simplemente lo que hacemos es incentivarlo para que te ves tan bella, te ves tan cute, y vengo y le regalo estuches de maquillaje, o sea, Yo creo que eso viene, o sea, también pensando en mi experiencia, ¿no? Yo no me empecé, ojo, yo no me pongo base. Nunca me gustaba así. También es porque siento que yo, por ejemplo, yo nunca sufrí de acné, o sea, a mí me salen que si unas ujú, pepitas cuando me bailé la exactamente, menstruación, si como mucha grasa, mucho chocolate, me salen 3 pepas, pero nunca sufrí de acné, entonces nunca me vi en la necesidad de quizás tener que tapar ¿sabes? Manchas o algo así. Pero en mi casa mi mamá también fue siempre muy, muy sencilla. Mi mamá no usaba base, mi mamá usaba que ujú, sí un poquito de delineador, rímel, igual mis hermanas, o sea, en mi casa como tal, yo que nosotros crecimos en un ambiente de 4 hermanas, ninguna se sobrecargaba en maquillaje, ni mucho menos. Mi abuela era la única que no, ella decía, yo no salgo de esta casa sin pintura de boca, pero eso era como todo. yo no salgo sin zarcillo, eso me parece que salgo desnudo. Ah, bueno, igual yo, igual yo. Yo me empecé a maquillar, que no era maquillaje, sino nada más ponerme el delineador. Yo creo que yo estaba en primer año, pero era nada más delineador, porque incluso también en el colegio, en Venezuela, No te nosotros no nos prohibió, permitían correcto. irnos que si pintorreteadas y tal, nada que ver, o sea, eran No, muy estrictos. Yo sí tenía amigas que en su casa su mamá, su hermana mayor, por ejemplo, si eran de las que usaban base, de las que usaban delineador, de las que usaban rima, entonces claro, tú las veías a ellas con esa cultura. No era que iban como un payaso maquillado, pero se ponían su base, su cosa, si salíamos a unas fiestas, no sé qué, entonces ya se sabían maquillar y tal. Yo jamás tuve esa, yo no me sé maquillar, empezando por ahí, o sea, yo siempre he dicho, quiero hacer todavía. un curso de maquillaje para por lo menos, porque yo ni base me pongo, o sea, yo tal cual me pongo que si un poquito aquí de tapa ojera, me pongo un poquito aquí de color carne, o sea, encima de los, para los que nos escuchan en los párpados, el rímel y el delineador, eso sí, amo mi delineador negro, me lo pongo, que me dieron estos días que no me podía poner negro porque se me hacía la mirada más chiquita, que tenía que ponerme un color carne porque eso me apertura, pregúntame, o sea, nada de eso, pero viviendo ahorita con Fabiana, Ujú, que tiene 11 años, mi hija, sí me doy mucha cuenta, no nada más de la exposición que tienen ellos a las redes sociales, que eso es otro tema que vamos a traer también para acá. Todas las amigas de mi hija tienen celular, todas las amigas de mi hija tienen TikTok, ajá, todas las amigas de mi hija tienen Instagram, mi hija no tiene celular, por supuesto ya me está empezando a preguntar que cuándo ella va a poder tener, no sé qué, eso es otro tema, pero claro, lo vemos porque en el video que vamos a compartir ahorita son videos que nos explican cómo el tema del TikTok sobre todo ha ujú. hecho tan viral tratamientos de belleza, eh, que las niñas comienzan a replicar y que son tratamientos de belleza De para gente antiedad, mayor. de O antiedad sea, incluso. y tal cual, Fabiana, hay unas cosas que me dicen unos productos que yo no tengo ni idea. Fabiana dice, bueno, porque entonces esto está aquí, esto está allá. Yo no la dejo, yo dejo que ella, pues ella quiere ver sus videos de YouTube y ver su cosa, pero ella no tiene ningún tipo de maquillaje, ni mucho menos. Lo Ujú, máximo que ella se pone fue que si el 24 un poquito de rímel en las pestañas. Pero todas sus amigas, ujú. de 11 años, para el colegio, se ponen base, rímel, el delineador, se pintan el pelo, hay muchas que tienen hasta el pelo tintado, 11 años, Sí, tienen correcto. uñas, uñas Ujú. hechas, uñas acrílicas, ¿ok? Y claro, uno dice hasta qué punto yo puedo, o sea, yo con mi ejemplo, ¿verdad? Yo le digo, yo también le explico qué quieres tú, para qué quieres tú maquillarte, o sea, qué Correcto. buscas, pero si tú también estás rodeado de que todas tus amiguitas estén constantemente en ese tema, ya se van para Sephora, tal cual, aquel día nosotros fuimos Ajá. al mall y lo primero que fueron fue para Sephora. Y el poco de chamitas ahí agarrando cositas y esto es lo que no sé cuánto, y esto no sé qué, y esto es lo que me quiero comprar, esto, y yo así, pero ¿qué está pasando aquí? Y productos Y que yo ni además idea se tenía. conoce, ajá, y las marcas, esta marca es buenísima, mamá, y yo, más o menos, Y ¿de esto es dónde para esto, lo y esto sacas? es para aquello, y esto es para no sé cuánto, y yo, y tal cual, entonces que me voy a poner aquí, tengo que tomar colágeno, y yo,
quieto. Si tú estás llena de colágeno, tienes Sí, sí, 11 sí. años. Y hay unas pastillas de ácido hialurónico que son buenísimas porque son como unas goticas y hay que ponérselas. Y yo sí, Dios mío, eso me lo tengo que poner yo que estoy a punto de cumplir Retinol, casi que se van a... 50. O sea, ven para explicarte. Pero ahí es importante, pues yo creo que una de las grandes reflexiones es, y a mí me ha llevado desde que estamos conversando este tema y que obviamente esto está saliendo y este video particularmente es muy, preocupante y nos pone a nosotros en la posición de ocuparnos. Y por eso estamos haciendo este primer episodio de esto. Que de alguna manera nosotros decimos, ok, listo, es que la tienda está, efectivamente ellos, la compañía, estas compañías, Sephora, MAC, todas estas compañías se dieron cuenta que ese es un target ahorita muy vulnerable, que eso es un target al Ujú, cual pueden llegar y que además es muy volátil en su capacidad de querer comprar y de querer estar en eso, en la moda, el seguimiento, en lo que está ahí. Pero siempre mi planteamiento es niñas de 11, 14, 12, 13 años, incluso hasta menores, ellas no van a ir solas. Y una de las cosas que también llama poderosamente la atención es lo que se invierte, o sea, lo que compran esas ujú, niñas en esas tiendas. Estamos hablando ujú, de mínimo $200, o sea, ujú, es muchísima plata que no la tienen ellas en sus bolsillos, ¿ok? claro. Entonces, ahí viene un poco mi reflexión y mi autoaprendizaje de decir, bueno, es que definitivamente nosotros nos estamos también convirtiendo en unos consumidores de esas necesidades creadas, no necesidades reales, y que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, porque el video nos llama mucho a esa reflexión de decir, ok, estas niñas están incluso entrando solas, quiere decir que incluso los padres le estamos dando la posibilidad de toma la tarjeta o toma el dinero en efectivo y no estamos haciendo seguimiento. Y eso Ujú, pasa con el maquillaje, pero bueno, pasa también con muchos otros aspectos que nos estamos volviendo como, desde mi punto de vista, estamos dejando que se acelere esa infancia, que se pierda esa infancia y que las etapas no se vivan desde una manera como mucho más sencilla, más ujú. genuina, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, cuando yo me acuerdo que nosotros nos regalaban las cuestiones de maquillaje, que te regalan que sí, un, todo era de mentira. O sea, Claro, el yo me Maqui Club era una acuerdo. cosa de mentira. Aquí claro era Maqui de Club. mentira. O sea, tú subías la Claro. cosa y mira, de hecho yo, ahorita me acabas de decir eso, me acuerdo. Yo le digo maquiclub a mi estuche de maquillaje. Y mi hija me preguntó estos días, mami, ¿pero esa palabra existe de verdad? Y le digo, no, esa palabra estoy segura que no existe, esa palabra me la inventé. Y ahorita que me la estás diciendo era una propaganda. No, sí, claro, era una propaganda Maqui Club. Belleza para Ay, ti, que juegas a ser cállate. grande. ¿No te acuerdas? Eran Ay, unos Dios mío, se estuchitos nos de acaba de caer maquillaje. así la cédula. Pero todo era mentira, todo, todo, todo. Todo era mentira, era una cosa de plástico, era una cosa de Así plástico. Y mismo. lo Y era máximo de que yo podía Barbie, usar era un brillito. Ajá, y un brillito así que tú te ponías a girar la cosa que que nada más era un traía la brillito. pelotica. Se ponía la pelotica Tal así. cual, exactamente. Y tenía sabor. Entonces uno Ah, exacto. se lo De lamía. fresa, strawberry, durazno, Exacto. vainilla. Pero es interesante lo que tú estás diciendo porque es lo que tú, o sea, yo leyendo algunos de los comentarios en el video, había algunas personas que decían terrible, otras que decían, bueno, pero yo no le veo nada de malo que le queramos inculcar a nuestras hijas el autocuidado. La que dice terrible es tal cual lo que tú estás diciendo. ¿Quiénes somos las que le estamos dando el dinero? ¿Quiénes somos las que las estamos llevando para la tienda? ¿Quiénes somos las que estamos aupando? Porque de cierta manera, si yo Claro, digo, ah, bueno, como todas las amiguitas lo están haciendo, déjame hacer que Fabiana lo haga para que pertenezca, yo estoy contribuyendo a esta situación. Yo siento a Fabiana cada vez que ella me pregunta y yo le explico cuáles son mis razones por las cuales ujú, yo no la dejo a ella maquillarse, para su piel. Yo le explico, mira, por la piel absorbes todo, o sea, si tú tienes una capa de base ahí, entonces ahorita que tú estás creciendo, que las hormonas te van a cambiar, o sea, yo le explico para que ella entienda, no es nada más decirle, no, tú correcto, no lo haces porque tú eres muy chiquita, tú entiendes el porqué, pero también le estoy dando una razón a ella válida correcto. para entender, porque además también ahora ya sabemos la cantidad quizás incluso hasta de tóxicos que tienen esas cremas, De químicos, además químicos que sí, tóxicos, de disruptores hormonales, o sea, que tú desde a partir de los 11 años te los empiezas a poner, tú me dirás. Entonces, está en nosotros también dar esa información y no seguir aupando. Y mm, aquellos que dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo no le veo nada malo en que le inculcamos el cuidado personal. Sí, cuidado personal está perfecto, pero en la etapa en la que está correspondiendo, o sea, ¿cuál es el cuidado personal de un exacto. niño de 11 años? Bueno, mira, te tienes que bañar,
si tienes que usar un jaboncito de cara, pues es un jaboncito especial para caras de niña, o sea, dependiendo también del tipo de piel que tenga tu hija, o sea, te tienes que estar desodorante si ya empezaste a oler, una cremita para que, Claro, pero eso es por cuidado Dios, del personal que obedece a esa etapa. te tienes que cepillar los dientes, te tienes que lavar la cara cuando te despiertas, o Limpiar las sea, orejas. exacto, en cada etapa. Pero Exactamente. imagínate, es como que si yo agarro y empezar ese fenomenal, es un modo ahorita, porque a ti te va a venir la menstruación al momento, tienes que empezar a usarlo desde ahorita, o sea, por Dios, es Eh, en las etapas en eh, las que están. Entonces, ese llamado a, no es nada más que terrible lo que está pasando y esto es una, no, nosotros los padres y las así madres, es. sobre todo porque son niñas, o sea, ¿cuál es el mensaje que les estamos dando? ¿Cómo las estamos acompañando? Porque si esa infancia se está viendo eliminada o sea, apresuradamente, es porque nosotros también estamos permitiendo que eso sea así. Entonces, es chévere, pues, me encanta este tema porque lo estoy viviendo yo ahorita con ella Ujú. y es a los 11 años, o sea, es como que miércoles, ¿cómo se maneja? Pero creo que es de esta manera, o sea, no sé, déjenos ustedes en los comentarios cómo han vivido ustedes esta situación con sus hijas, si tienen hijas o sobrinas, lo que sea, para ver también y ir nosotros dando también ese granito de arena, ir aportando en cómo estamos nosotros contribuyendo a que estos fenómenos se sigan expandiendo o no se sigan expandiendo. O si estás de acuerdo y no te importa que tu hija se maquille, pues también nos lo ponen en los comentarios y estamos abiertas a recibir cualquier información. Así es, y bueno, por eso queremos compartir con ustedes este video que van a ver a continuación y al final unas pequeñas reflexiones. En días recientes, numerosos usuarios de redes sociales han expresado su preocupación respecto a una tendencia alarmante. Se trata de niñas, generalmente alrededor de los 10 años de edad, que están frecuentando las tiendas de cosméticos para comprar toda clase de productos, entre ellos algunos de cuidado para la piel específicamente diseñados para el envejecimiento. Algunos expertos alertaron sobre el uso de estos productos a tan temprana edad, pues los químicos y activos podrían tener efectos negativos en pieles más jóvenes a las indicadas. Por otro lado, tanto empleados como clientes de estos negocios advirtieron que este no es el único problema, pues además las niñas suelen presentarse con una actitud prepotente e incluso grosera, no solo con el personal, sino con sus propios padres. En muchos casos también se reporta que estas niñas gastan cifras exageradas de dinero a pesar de los reclamos de sus papás, quienes acaban pagando la cuenta. Esto abrió un debate respecto a la educación que se da en el hogar y sobre los riesgos a la salud que esto podría generar a futuro en estas niñas. Todo esto salió a la luz luego de que... Bueno, Bueno, entonces, nada, sí, lo que hablábamos, ¿no? De que lo ven, o sea, también es la manera en cómo se dice la noticia, ¿no? La noticia así como que todo es una cosa terrible, una cosa amarillista, y que entonces son las tiendas las que tienen que venir, o sea, vamos a pausa la situación, vamos a también otra vez a no a contribuir al conflicto y a la loquera. Vamos a ver qué estamos haciendo nosotros. A mí me sirve demasiado para mí también, para eso, para reflexionar en correcto. cuánto yo puedo estar contribuyendo o no a que mi hija se sienta y sobre todo, como todas las cosas que hemos nosotros hablado, cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de compulsión, tiene algo detrás. Entonces, ¿qué es lo que están buscando nuestras niñas de 11 años, Ujú. 12, 13, 10, al querer ir a ponerte un maquillaje, al querer ir a ponerte una crema que no necesitas? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es la necesidad que estás tratando de llenar ahí? Ahí es donde nosotros podemos contribuir. Y Es lo que yo pienso. adicionalmente yo incorporaría, Lisa, que me parece perfecta tu reflexión de caras a las niñas, a esa ocupación, a esa, pero también ahora yo me voy a la contraparte, que es a las madres. Tenemos que tener mucho cuidado, el no querer volvernos mamás complacientes, porque todo el mundo lo está haciendo, porque esto nos pasa a temprana edad. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando la búsqueda de ese seguimiento sea mucho más complejo? Sea más allá de esto, bueno, que mira que esto ya tomaron o que estos ya empezaron a tener relaciones sexuales o que estos ya Ujú, hicieron tal o cual otra cosa. Entonces ahí es donde un exacto. poquito levanto yo la bandera desde mi visión, no solo de mamá, sino de coach también. Cuidado, cuidado con los parámetros de complacencia y de ser mamá amiga cuando necesariamente no eso es lo que están buscando, necesitando nuestras hijas. Aceptar el que el no forma parte de nuestro esquema de enseñanza
No es un no por un no, como tú le decías que le decías a Fabiana. No es no porque no, Ujú. es no porque eso tiene implicaciones en ti y yo lo que te estoy queriendo es de alguna manera proteger y cuidar. Así que Proteger. bueno, así es, las reflexiones de ahora de nuestras nuevas cápsulas de punto de encuentro. Esperamos sus comentarios, esperamos qué otros temas les gustaría compartir y así que seguimos y nos vemos nuevamente en otro punto de encuentro. Punto de encuentro.